Presentaciones para la Escuela Sabática del segundo trimestre de 2025. Alusiones, imágenes y símbolos. Cómo estudiar la profecía bíblica. Lección 1 para el 5 de abril de 2025. Algunos principios de interpretación profética. El versículo para memorizar se encuentra en Jeremías 9:24. Sino alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Símbolos, frases ambiguas, comparaciones, acciones extrañas de parte del profeta. Así es la profecía bíblica. Algunos no se atreven a intentar conocer su significado y se contentan con lo que otro les cuente. Otros toman una o dos frases y hacen toda una fantástica interpretación carente de fundamento. Pero los que la leen y entienden correctamente crecen en su conocimiento de Dios y reciben abundantes bendiciones. ¿Qué principios nos pueden ayudar a un correcto estudio y comprensión de la profecía bíblica? Principio 1. Leer con la actitud correcta. Principio 2. Descubrir el tema principal. Principio 3. Echar mano de la ciencia. Principio 4. Holística y contexto. Y principio 5. Significado de los símbolos. Principio 1. Leer con la actitud correcta. Dichoso el que lee, y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Hay una bienaventuranza para los que leen la profecía. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Sin embargo, muy pocos se sienten bienaventurados leyendo las profecías contenidas en Apocalipsis, Daniel, Isaías, Zacarías, etc. ¿Por qué ocurre esto? Porque no las leen con la actitud correcta. Cuando Jesús dijo el que lee entienda, nos estaba diciendo que somos capaces de entenderla. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Así que hemos de leerla bajo ciertas condiciones. La primera es estar dispuestos a hacer caso a lo que la profecía nos enseñe. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. En segundo lugar, reconocer que no tenemos el conocimiento necesario para entenderlas, sino que dependemos de la sabiduría divina para hacerlo. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Así dijo el Señor: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Leer la profecía para explicar mi punto de vista de cómo se desarrollarán ciertos eventos, o sin percibir en ella la voz de Dios, no son actitudes correctas. Principio 2. Descubrir el tema principal. Desde tu niñez conoces las Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. El salmista reconoció que no podía comprender el conocimiento que Dios tiene, pues su conocimiento es infinito. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Pablo nos dice que las acciones de Dios son inescrutables, es decir, imposibles de ser estudiadas y comprendidas. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Para nosotros es tan imposible comprender el pensamiento de Dios como tocar con nuestra mano la luna. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Afortunadamente, Dios se ha esforzado en bajar a nuestro nivel e intentar que comprendamos algo de sus pensamientos. En la Biblia, la palabra de Dios,
La mente más sencilla puede percibir el amor de Dios y la salvación que nos ofrece. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El plan de salvación es el tema principal de la Biblia y, por supuesto, de las profecías en ella contenidas. Principio 3. Echar mano de la ciencia. Tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Junto a la orden de sellar el libro, es decir, de ocultar su contenido, hasta el tiempo del fin, se le anunció a Daniel un incremento de la búsqueda de la ciencia, de la búsqueda del conocimiento necesario para entender las profecías escritas en su libro. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Cuando Jesús se encarnó, este sello comenzó a romperse. Algo de las profecías de Daniel ya podía entenderse. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Posteriormente, fueron complementadas con otras profecías escritas en un libro no sellado, Apocalipsis. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. En 1798, cuando Napoleón acabó con la hegemonía papal que durante siglos había mantenido su férreo poder, muchos vieron en ello el cumplimiento de las profecías de Daniel. Dios había abierto completamente el libro de Daniel y ofrecía la ciencia necesaria para comprenderlo. Daniel 7:25 nos dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esta expresión tiempo, tiempos y medio tiempo implica 3 años y medio, 1260 días, y hasta 1798, 1260 días atrás, nos llevan a 538, que fue el año en el cual los ostrogodos arrianos fueron expulsados de Roma y el obispo de Roma pudo al fin, con el apoyo del César romano en ese momento, tomar el poder completo de la Iglesia. Y con ello también el apoyo del poder civil, que acabó precisamente su hegemonía con la captura del Papa por parte de Napoleón. No solo las profecías fueron comprendidas desde entonces mejor, sino que otros temas como el sábado o estados muertos también fueron entendidos correctamente de nuevo. Pidamos al autor de la profecía que nos dé la ciencia necesaria para entenderla. Principio 4. Holística y contexto. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Leer las profecías de forma aislada solo nos llevará a interpretaciones fantásticas, muy alejadas de su verdadero significado. Jesús nos enseñó a estudiar la Biblia de forma holística, es decir, vista como un todo. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Tomar solo una parte, por ejemplo una profecía, y llegar a conclusiones basadas solo en esa parte, es una manera errónea de estudiar la palabra de Dios. Lo correcto es comparar esos textos con otros que hablen del mismo tema en diversas partes de la Biblia. Otro punto para tener en cuenta es el contexto, es decir, lo que rodea al texto en estudio. ¿Qué dicen los textos anteriores y posteriores? ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo? ¿Por qué? Sacar un pasaje de su contexto puede hacerle decir lo que uno quiera, pero no la verdad que quiere enseñarnos. Principio 5. Significado de los símbolos. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Las profecías bíblicas están repletas de símbolos e imágenes. En reducidos casos, la propia profecía nos dice su significado. Por ejemplo, Daniel
8:20, donde tenemos la explicación del carnero. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Otro ejemplo lo hallamos en Apocalipsis 1, donde se le explican a Juan los significados de varios de los símbolos de esa misma visión. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se explica su significado. Intentar entender estas imágenes de forma literal es absurdo. Jesús no tiene una espada aguda de 2 filos saliendo de su boca. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Para entender estos símbolos, debemos recurrir a otras partes de la Biblia donde se usan ideas o símbolos similares. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué significan los cuernos de la bestia espantosa de Daniel 7, 7 y 8? Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estos cuernos son reyes y los reinos que representan. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. En otro lugar, Daniel nos dice, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Qué significa la espada que sale de la boca de Jesús en Apocalipsis 1:16? Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta espada es la Biblia. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién es la mujer de Apocalipsis 12:1? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta es el pueblo fiel de Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Dios ha asegurado de que aquel que escudriña las profecías sea capaz de entenderlas. Cualquiera que sea el progreso intelectual de un hombre, no debe pensar por un momento que no necesita escudriñar cabal y continuamente las Escrituras para obtener mayor luz. Como pueblo, somos llamados individualmente a ser estudiantes de la profecía. Debemos velar con fervor para notar cualquier rayo de luz que Dios nos presente. Debemos discernir los primeros reflejos de la verdad. Por medio del estudio acompañado de oración, podemos obtener luz más clara para comunicarla a otros.